gran alegría por segunda vez a Carmen Bernabé, directora, es de renombrar esto, una mujer, directora de la Asociación Bíblica Española, a la que escuchamos, pronto va a hacer 3 años, recordaréis una charla estupenda que nos dio sobre un libro que cualquier día va a aparecer, porque tuvo la delicadeza de hacernos aquella visión primera, y pronto, en fechas próximas, la editorial Verbo Divino va a publicar un libro sobre Miriam de Magdala, en la que subrayaba Carmen la autoridad de una mujer en el naciente cristianismo. Hoy, con el tema el cristianismo como estilo de vida, viene a hablarnos de cómo vivían las primeras comunidades, proponiendo algo novedoso en el modelo de vida urbano del Imperio Romano. Ya podéis comprender que no nos guía un interés historicista o arqueológico, sino el deseo de conocer y aprender algo de aquella experiencia, modo de vida y espiritualidad de las primeras comunidades cristianas. Eran tiempos duros en las relaciones personales y comunitarias, y queremos saber qué aportó aquel primer cristianismo a la idea de dignidad humana y a qué desafíos humanizadores intentó dar respuestas. Bienvenida, Carmen, te vamos a escuchar. Luego también, evidentemente, querremos mantener un coloquio contigo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en Pamplona otra vez y en este foro por segunda vez. Voy a intentar decir unos cuantos, o por lo menos los aspectos que considero más importantes o que he elegido, aunque en el capítulo del libro hay otros aspectos también importantes, incluso más allá del capítulo del libro, pues evidentemente se quedan aspectos de la vida de las comunidades cristianas primitivas pues sin tocar. Como decía Javier, lo que nos movió al equipo o lo que nos mueve en nuestros estudios sobre orígenes del cristianismo no es un afán historicista, un afán arqueológico, sino realmente mirar al pasado para el presente y para el futuro. Es decir, porque en aquel estilo de vida, en sus problemas, en su camino, pues encontramos unas luces, unas pistas que nos pueden servir también para las situaciones actuales y para la Iglesia de hoy. Hoy vivimos en unas ciudades, en un mundo cada vez más secularizado, donde el hecho de las mayorías ya va pasando y tenemos que volver, digamos, a presentar como atractivo el mensaje de Jesús. Tenemos que quitarle muchas capas y volver a ponerlo en contacto con la vida diaria, con la vida profunda y con la vida sufriente, ¿no?, de la gente. Voy a empezar con un texto de la tradición apostólica, con el que empiezo también el capítulo del libro porque me parece muy interesante. Cuando se elige a los que van a recibir el bautismo, se examina su vida. ¿Vivieron honestamente mientras eran catecúmenos? ¿Honraron a las viudas? ¿Visitaron a los enfermos? ¿Hicieron todo tipo de buenas obras? Si los que los presentan dan testimonio de que cada uno actuó de ese modo, ellos escucharán la palabra del Evangelio. Es decir, que vemos aquí un texto de la Iglesia de Roma del siglo II, en el que nos habla de ese proceso del catecumenado, en el que unas personas que querían entrar al seguimiento de Jesús, querían ser bautizadas, han sido acompañadas por otros cristianos, y en este proceso se les examina de esto que dice, se les examina de sus prácticas, se les examina de su estilo de vida. No se les examina de la doctrina que creen o no creen, sino de lo que han vivido, de lo que viven y de si han adquirido, al menos en cierta medida, el estilo de vida comunitario característico de los discípulos de Jesús.
Y esto nos pone en bandeja el tema de la conferencia, el cristianismo como estilo de vida. ¿Qué es eso del estilo de vida? ¿Es lo mismo el estilo de vida que el modo de vida? ¿Qué son las prácticas? ¿Qué son los hábitos? Voy a dedicar 2 minutos a aclarar estos conceptos. El modo de vida no se elige, es impuesto por el sistema social. Es lo que normalmente denominamos la realidad o la normalidad. Por contra, el estilo de vida se elige y se adopta de forma consciente. Un estilo de vida puede ser más o menos crítico y alternativo respecto al modo de vida impuesto por la sociedad a la que se pertenece. Algunos estilos de vida incluso pueden renunciar voluntariamente a algunos comportamientos, algunas expectativas de comportamiento que tiene el modo de vida general. Se renuncia a realizar ciertas prácticas concretas que modelan esos comportamientos individuales y grupales. Por ejemplo, en aquella época, los cínicos o los epicúreos renunciaban a ciertas expectativas sociales, se negaban a realizar algunas prácticas y adoptaban otras. Tenían un estilo de vida característico que les daba una identidad propia. Pues bien, eso es lo que pasaba con los seguidores de Jesús, es decir, con los cristianos. Tanto esos modos de vida como los estilos de vida son fruto del ejercicio de un conjunto de prácticas grupales e individuales, porque ellas son las que van a formar el hábito. La importancia de la formación de los hábitos en el desarrollo del carácter era un lugar común en la filosofía moral griega. Ya Aristóteles afirmó que las personas llegaban a ser virtuosas mediante la formación de buenos hábitos desarrollados en las prácticas de vida. Hábitos que ni se transmiten ni se aprenden mediante argumentos, sino que son las relaciones y los intercambios personales y grupales quienes consiguen introducir esos hábitos en las personas y así ir formando el estilo de vida. Un hábito hace actuar al individuo de forma refleja, sin tener que argumentar en cada ocasión la razón de ciertas conductas. Suele oírse que necesitamos al menos 3 semanas para adquirir ciertos hábitos, no suelen decir, por ejemplo, hacer ejercicio o hacer régimen. Es decir, esos hábitos que se introyectan en nosotros y después ya no tenemos que estar pensando la razón o la bondad de lo que estamos haciendo. Pues bien, esta formación de hábitos, que era la base de la virtud, era sumamente importante para crear un estilo de vida y esos hábitos lo formaban unas prácticas. Pues bien, vamos a ver cómo dentro de ese modo de vida del mundo grecorromano y del mundo judío, que tenía ciertas prácticas que creaban ciertos hábitos, los seguidores de Jesús empezaron a hacer o a proponer prácticas diferentes que crearon hábitos diferentes y que dieron como lugar un estilo de vida diferente, que en muchos casos chocaba, en parte, no siempre, pero chocaba en parte con el modo de vida de las ciudades en las que el cristianismo se desarrolló como movimiento. Bien, este estilo de vida, estas prácticas se aprendían en comunidad y esa comunidad es un lugar muy importante precisamente para el aprendizaje de esas prácticas, porque lo que se aprendía en la comunidad era por repetición, porque se experimentaban esas prácticas, porque después se repetían, porque se imitaban a personas con autoridad, se iba pues aprendiendo ese estilo de vida, se iba adquiriendo ese hábito. Es en realidad lo que se llama la socialización que se hace en la familia, que se hace en la escuela, es esa primera socialización donde se adquieren los hábitos, donde se adquiere el modo de vida en el que la sociedad nos socializa.
Pero también de mayor se puede hacer una segunda socialización o una resocialización, y esto es lo que a veces se hace en ciertos grupos o en ciertas comunidades. Bien, pues esto es lo que hacían los primeros cristianos cuando entraban en las comunidades cristianas. Tenemos que darnos cuenta que cuando los cristianismos se extienden por las ciudades del imperio, las ciudades de la cuenca mediterránea, el modo de vida de las ciudades era el modelo grecorromano, que tenía unas prácticas concretas. Algunos de los cristianos, algunos de los discípulos de Jesús venían del mundo judío y tenían otras prácticas, pero en la comunidad, cuando entraban en la comunidad, tenían que adquirir una nueva sensibilidad, tenían que ser resocializados en esas nuevas prácticas y adquirir esos nuevos hábitos. Por eso la comunidad es tan importante a la hora de adquirir la visión, repito, el hábito y el estilo de vida. El tiempo limitado de esta conferencia hace necesario seleccionar algunas de estas prácticas de vida. Y he optado por las prácticas por el trato a los más vulnerables, entre ellos a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, que eran el paradigma de la vulnerabilidad. También el tema del uso y abuso sexual de los niños, porque la pederastia, junto con la exposición de los niños, de los bebés, era algo que estaba admitido en aquel mundo y que, sin embargo, desde las comunidades cristianas se adopta otras prácticas, y el uso del dinero. Al final daré un pequeño apunte en la espiritualidad. Me parece que estos aspectos son plenamente actuales y, como decía, soy consciente de que se quedan en el tintero muchos otros aspectos que son interesantes. Bien, las prácticas del cuidado de los más vulnerables. Hay que tener en cuenta que en aquel mundo antiguo no existía un sistema de bienestar público, estatal, que ayudara de forma universal a las personas más necesitadas. El sistema de redistribución, como veremos después en el dinero, era unidireccional, es decir, que era vertical ascendente. Se extraía los impuestos y las tasas a la población hacia arriba, pero después no revertía. Era la élite la que decidía en su beneficio cómo esos impuestos y esas tasas, se gastaban. Las necesidades de los más vulnerables quedaban, en todo caso, a sistemas de patronazgo o a su suerte, es decir, a la solidaridad más generalizada que se hacía entre las familias o las aldeas. Bien, es muy sintomático que en Grecia y en Roma, por ejemplo, no existieran los términos técnicos para referirse a las limosnas, a la caridad y al hecho de ayudar o de dar a los pobres. Fue la influencia judía la que acuñó el término limosna para referirse a ella, y sobre todo que hizo de la práctica de la limosna una virtud, es decir, un hábito bueno. Pues bien, esta dirección del altruismo sin recompensa, de la sensibilidad judía, es la que van a recoger también los primeros cristianos. Vamos a ver el tema del trato a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros en el estilo de vida cristiana, en el estilo de vida de los seguidores de Jesús. En la Biblia, huérfanos, viudas y extranjeros, como he dicho antes, paradigma de los más vulnerables, del desamparo. Si no se pertenecía a los estratos superiores, la muerte del cabeza de familia era una hecatombe. Dejaba a la viuda y a los huérfanos
en una situación de vulnerabilidad, porque perdían el sostén económico, pero además perdían el lugar social, estaban representados en el cabeza de familia y perdían la protección social frente a presiones y amenazas. Las salidas eran muy pocas, la situación era de desamparo. Si los hijos eran mayores, la viuda podía ser sostenida por los hijos. Si los hijos eran pequeños, la viuda con suerte podía quedarse en casa de la familia del marido y alimentarlos con el patrimonio de éste o con su trabajo. Los trabajos femeninos siempre estaban mal pagados. En el mundo judío podía volver a su familia y recibir cierta ayuda, pero las familias vivían en un nivel de subsistencia. Luego era muy difícil ayudar también a 3 o 4 bocas más. Por eso lo que les quedaba, la salida que les quedaba a muchas viudas con hijos pequeños se veían obligadas a mendigar o a ejercer la prostitución. Para un niño perder al padre significaba también un empobrecimiento y una indefensión social. Para las niñas, pues normalmente, y mucho más si no tenían un guardián, pero muchas veces tenían un guardián que se aprovechaba de ellos y les quitaba lo poco que tuvieran. Es decir, que ser huérfano en un nivel económico no muy alto realmente era una desgracia. El peligro de exclusión social era muy grande, muy considerable. Las niñas se les hacía imposible acceder a una dote y casarse en su estatus, y a los niños perdían la oportunidad de aprender un oficio. Quedaban con una madre viuda que, como he dicho, pues muchas veces se veían obligados a mendigar. ¿Cómo era el modo de vida circundante? En Grecia y en Roma, la protección de las viudas y los huérfanos no parece haber sido una preocupación moral muy extendida, ¿no? Respecto a los huérfanos, en Grecia se ocupaban de los huérfanos, pero solo de ciertos huérfanos, de aquellos que eran los huérfanos de los soldados muertos en la batalla. En Roma quedaban al cuidado de su familia. Y sin embargo, en el Código de Hammurabi, estamos hablando del siglo XVIII a.C., recoge el caso de las viudas como paradigma de debilidad, de necesidad de protección, también de los huérfanos, y dice que el rey debía protegerlos de forma especial. Bueno, en Israel tienen esta sensibilidad moral también. Yahvé es su valedor y es la comunidad la que tiene que acoger y hacerse cargo de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Por lo menos en teoría estaba. Y además se entendía que si no se hacía esto era una violación fundamental de la alianza, y así aparece en muchos lugares de la Biblia. No oprimirás a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, y los profetas lo recuerdan continuamente. Esta convicción desarrolló prácticas sociopolíticas y económicas destinadas a aliviar a menos en parte esta situación, por ejemplo la rebusca o el diezmo del tercer año de la cosecha, que se dedicaba a su atención. Estas prácticas en el mundo judío se aprendían en la infancia, a pesar de que se pudieran, digamos, muchas veces no cumplir. Formaban la sensibilidad moral de los judíos y, por supuesto, de los primeros seguidores de Jesús, que fueron socializados en ese modo de vida. ¿Cómo era el estilo de vida de los cristianos? Los primeros cristianos heredaron esa tradición judía y habían adquirido estos hábitos. Los que no procedían de esta tradición porque habían entrado desde el mundo grecorromano, lo aprendían en las comunidades, lo tenían que aprender en las comunidades a través de las prácticas de ayuda que existieron desde el principio. Se escuchaban los relatos de Jesús, que se compadecía de las viudas, se compadecía de los huérfanos. Y sobre todo hay algo muy importante, que es que las viudas y los huérfanos experimentaban la ayuda y además después se les pedía que se implicaran en la ayuda de otros huérfanos y otras viudas. Y así tenemos que se daba como un círculo de resocialización, porque ellos eran también actores de
aquellas ayudas que ellos habían recibido. Y tenemos muchos textos donde se ve cómo las viudas y los huérfanos van a las cárceles a visitar a los presos, que era otra, aunque sabemos de las obras de misericordia que se decían, ¿no? Pero es que no era tan normal en aquel mundo. Pero quiero decir que esto es importante porque no son simplemente objeto de esa atención, sino que son después sujeto de esas mismas actividades. La práctica del cuidado de los huérfanos dio lugar a unas prácticas muy interesantes. Hay un texto de Marcos 9 que dice: tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: quien reciba uno de estos en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Este texto, los exégetas cada vez más piensan que está reflejando esta directriz de Jesús, pero esta práctica de las comunidades de acoger a los niños huérfanos y también, como veremos después, a los niños que eran expuestos al nacer, que eran abandonados y eran recogidos. Y ¿cómo eran integrados en la comunidad? Pues a veces se daba dinero para resolver sus necesidades. Las comunidades tenían una caja común, muchas comunidades, para resolver estos problemas, pero otras veces era la adopción de estos niños por familias. ¿Cómo se hacía esta adopción? Porque esto es muy interesante. En Grecia y en Roma, sobre todo en el mundo romano, se adoptaban niños, pero el interés era el de la familia. Por ejemplo, se adoptaba un hijo para cuando solamente se tenía una hija natural, para que la herencia, para que los bienes no salieran de la familia. El hijo adoptado se casaba con la hija natural y así los bienes no salían de la familia. Sin embargo, entre los cristianos se favoreció, y se dice en alguno de los textos, se dice que se adopte un hijo, que se adopte una hija cuando se tiene un hijo natural. ¿Para qué? Para que la niña pueda casarse, no necesita dote, pero se pueda casar en un nivel o se pueda casar en un círculo digno. De tal forma, esto a nosotros nos puede extrañar, pero dentro de aquellas costumbres significa que la necesidad o el bienestar de la niña iba por delante del bienestar de la familia. Pues bien, hay muchos textos que nos hablan de estas prácticas de las comunidades. Voy a leer uno que es del siglo II, del pastor de Hermas, que dice, menciona las maldades de las que el cristiano debe abstenerse y de las obras buenas que deben formar su virtud. Y entre estas últimas dice servir a las viudas, socorrer a los huérfanos, a los necesitados, ser hospitalario, etcétera, etcétera. Y esto es lo que es agradable a Dios. La seriedad con la que la comunidad se tomaba la situación de los más vulnerables se ve en este texto también del pastor de Hermas. El día que ayunes no tomarás sino pan y agua, y de la comida que habías de tomar calcularás la cantidad de gasto que correspondería y lo entregarás a una viuda, a un huérfano o a un necesitado. Bien, las prácticas pues de la comunidad en favor de quienes habían perdido el sostén de sus padres fueron, como he dicho, diversas: contribución en dinero o acogimiento de ese estilo. Bien, estas prácticas tenían un poder socializador muy fuerte porque introducían en el estilo de vida cristiano gracias a que se había experimentado en propia carne estas prácticas y después se podía volver a realizar estas mismas prácticas con otras personas.
Los niños, pues, son socializados en estas prácticas desde pequeños. Como he dicho, acompañaban a las viudas, por ejemplo, a visitar a los presos o hacer otras ayudas en la comunidad. Un segundo aspecto que me parece muy interesante es el trato a los extranjeros, el trato a los forasteros, a los xenoi y la hospitalidad. Llegar a un país como extranjero, como forastero, sobre todo si es pobre, todos sabemos que supone una situación de vulnerabilidad grande. En nuestros días estamos realmente muy sensibilizados hacia esto, ¿no? No se tienen redes familiares y sociales y por lo tanto no se tiene un sostén vital. El forastero se encuentra sin raíces, sin esquemas de referencia válidos y con los suyos en crisis, porque no les sirven para entender y para expresarse en el mundo al que llega. Se encuentra sin referencias ni historia significativa que le dé identidad ante los demás. No tiene derechos y ha de afrontar la desconfianza de los autóctonos. Por eso vemos que es comprensible y es muy valioso, valoramos el que en la Biblia el forastero sea ese tercer grupo de personas vulnerables a las que socorrer, ¿no? Las bienaventuranzas, en esta línea, una de ellas dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, pero dice, porque era forastero y me acogisteis. Bien, ¿cómo era el extranjero y el forastero en el modo de vida del mundo grecorromano? Y luego veremos en el estilo de vida cristiano. Con Alejandro Magno empezó toda una movilidad en aquel mundo que siguió en el Imperio Romano, hizo que el mundo donde surgió el cristianismo se viera confrontado con este problema de los extranjeros y forasteros pues de forma muy fuerte. El grupo de los étnicamente, en estas sociedades, el grupo de los étnicamente afines era la referencia básica de la identidad comunitaria. Y esta identidad comunitaria se vivía enfrentada y jerarquizada respecto a los extraños. Era el nosotros y el ellos. La identidad propia como pueblo descansaba en esa diferencia radical y estaba basada en la sangre y en la religión, en la descendencia de un tronco común y en la religión que fundamentaba ese tronco común. La idea que sustentaba el trato y la actitud era que los extranjeros no tenían nada que ver con los orígenes, ni con la historia ni con la tradición de la ciudad. Eran extraños a todo aquello que a la ciudad a la que llegaban le constituía como una comunidad. Eran ajenos a los orígenes sagrados, es decir, eran ajenos al acto de fundación, al acto de ordenación que había constituido la comunidad como un espacio ordenado, estableciendo unos límites, separándolo del resto, ¿no?, que era concebido como amenazante, como el caos. La religión tenía un papel muy importante en la construcción de ese sentimiento de comunidad, porque se entendía que los habitantes, los ciudadanos, estaban religados a un patrimonio común que les identificaba como propios y les separaba de los extranjeros. Existían diferentes grados de extranjería. Estaban los extranjeros, para los griegos los xenoi, que eran otros griegos, no eran de la ciudad, pero eran otros griegos, hablaban parecido y tenían similares ritos. Pero después estaban otros extranjeros que eran más extraños, pues porque no hablaban el idioma, porque no tenían los mismos ritos, etcétera. Y según estuvieran de paso o según residieran habitualmente en la ciudad, se llamaban de diferentes formas. Podían ser peregrini o podían ser metecos, que se les llamaba a los residentes en la ciudad. Estos extranjeros residentes en la ciudad podían obtener algún respeto, sobre todo cuando eran ricos, pero no gozaban de derechos políticos, ni participaban en los cultos cívicos que eran los que daban ese sentimiento de ser comunidad.
en el mundo antiguo, cómo se trataba entonces a estos extranjeros que llegaban a la ciudad o que residían en la ciudad. Pues muchas veces los extranjeros vivían en barrios propios, en barrios apartados. Las ciudades tenían muros con puertas que se cerraban a la noche, y cuando un extranjero llegaba a una ciudad iba al barrio donde vivían ya muchos del país de donde él venía. Eran pues barrios diferenciados étnicamente. Los extranjeros residentes tenían algunos, digamos, derechos entre comillas, y tenían como un pretor o alguien que se ocupaba de los problemas que surgían. En el mundo antiguo existía una institución para el trato con los extranjeros que era la hospitalidad, la senía que se llamaba, ¿no? Era de ahí pues el odio o el miedo al extranjero, la xenofobia, o el amor al extranjero, la filoxenia. Son dos términos que no nos son nada extraños o nada extraños hoy. Esta hospitalidad era una institución importante, pero bueno, era una institución importante de la que se hablaba mucho en tiempos de Homero, y era menos importante en el mundo grecorromano. Era diferente a la amistad, y la hospitalidad se daba entre individuos de diversos sistemas sociales, conllevaba un protocolo, suponía una serie de obligaciones para el anfitrión y para el huésped. La hospitalidad era el acto de ayudar a uno o más viajeros por un espacio de tiempo concreto, y normalmente se les daba provisiones, protección, etc. En Grecia y en Roma se entendía de formas diferentes, y por ejemplo en Grecia, y según épocas también, ¿no? Si, como digo, era otro griego, pues siempre la hospitalidad era más fácil que si era alguien que era totalmente ajeno, porque con aquellos que eran totalmente ajenos estaba justificado las relaciones de piratería, por ejemplo, o el poder engañar a un extranjero. ¿Por qué dar hospitalidad, no? ¿Por qué se podía preguntar por qué había que dar hospitalidad a los extranjeros? Había diferentes clases de hospitalidad, como había diferentes clases de extranjeros, diferentes razones. En el mundo antiguo, en aquel momento, hasta siglo II, principios del II, no empieza esa idea, o el I, finales del I, no empieza esa idea de una humanidad universal, de algo que estuviera por encima de todos y hermanara a todos, ¿no? No era evidente esa noción de una naturaleza humana común a todos los seres humanos. Esto se va conquistando. Entonces, bueno, ¿por qué dar hospitalidad a los extranjeros que llegaban? En algunos casos porque se les tenía miedo, se pensaba que podían lanzar conjuros, otras veces se pensaba que podía ser un dios disfrazado y entonces mejor tenerlo propicio. Había también otras razones. El ius hospiti, ius dei, que llamaban, era algo muy interesante porque ya empieza a verse, se ejercía la hospitalidad porque se pensaba que era la voluntad de un dios, es decir, que uno de los dioses propios también cuidaba de los ajenos. Empieza ya a darse esta sensibilidad, ¿no? Y esto es lo que, bueno, va a abrir el paso también a esa práctica o esa sensibilidad posterior que el cristianismo y la doctrina de la naturaleza común estoica pues van a abrir. Las motivaciones, por lo tanto, para el ejercicio de la hospitalidad eran muy diferentes, pero las religiosas y ético-filosóficas tuvieron gran importancia. En el modo de vida de Israel tuvo mucha importancia a la hora de enfrentarse con el extranjero, la experiencia histórica de extranjería que tenía el pueblo de Israel. Y eso parece que le dio una especial empatía
ante las personas que se encontraban en esa situación, de forma que llegó a configurar incluso prácticas y códigos legales. Dice, por ejemplo, el Éxodo: no maltratarás al forastero ni ni lo oprimirás, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto, ¿no? No oprimas al forastero, ya sabes lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Durante 6 días harás tu faena, pero el 7º descansarás, para que reposen tu buey, tu asno, y también el hijo de tu esclava y el forastero, ¿no? Hay pues una relación de consideración con el forastero, aunque es verdad que hay una cierta ambigüedad, porque al final, sobre todo en la época del Segundo Templo, se va a pedir que el forastero se haga judío, ¿no? Sobre todo en algunas traducciones de la Biblia al griego de las 70 se va cambiando los términos de este forastero y se le va haciendo prosélito, es decir, aquel que se va a hacer judío. Tanto las religiones de Grecia y de Roma como la religión de Israel eran unas religiones étnicas. Para participar en el culto había que pertenecer al pueblo de Israel por sangre o por conversión. Y en esto es donde el estilo de vida cristiano va a aportar una diferencia grande. Porque es verdad que los discípulos de Jesús heredan la sensibilidad moral y las prácticas judías, pero también van a hacer saltar los límites de aquellas, porque van a admitir gentes de etnias diferentes en la comunidad. Con esto desarrollan un movimiento que había empezado Jesús. Jesús no se dirige a los gentiles, pero incluyen el movimiento a los que estaban, digamos, en los márgenes del sistema, y empieza un movimiento de inclusión que sus seguidores van a ir abriendo hasta incluir a todas las personas que quieran, aunque sean de la raza que sean, de la etnia que sean, sin pedirles que se hagan judíos previamente. Y es verdad que hubo problemas, pero se impuso la práctica de la acogida y se aceptó en la vida comunitaria al no judío sin exigirle someterse a las señas de identidad judía. La comunidad cristiana era el lugar donde gentes con diferentes pertenencias étnicas podían convivir porque tenían una pertenencia común más allá de la sangre y del pasado familiar común. Pertenecían, y esto en el texto de Efesios 2:11 es muy bonito porque da identidad a la comunidad y les dice: vosotros que no sois nadie ya en esta ciudad porque sois extranjeros residentes, pero sin embargo vosotros sois, ya no sois extranjeros, sois conciudadanos de los santos y sois de la casa de Dios. Si para ser alguien en una ciudad tenía que ser de una casa y se estaba representado por el cabeza de familia, se les dice: vosotros sois de la casa de Dios, es decir, de la casa familia de Dios, y por lo tanto sois conciudadanos de los santos. Es decir, se está formando una conciencia, una identidad que traspasa los límites étnicos y les está ayudando a verse como ciudadanos, como conciudadanos de gentes que están en otros lugares. Y esto es una vivencia, esto es una imagen, pero que plasma la vivencia de vivir en comunidades plurales, étnica y socialmente, abiertas a aquellos que no eran de la misma etnia. Por eso al cristianismo se le llega a llamar la tercera raza, porque no era una religión de un pueblo. Este texto que digo de Efesios 2, 11-22, asume, ¿no?, realmente y refleja la convicción de esa tradición paulina sobre lo que constituía un rasgo definitorio de la comunidad. Se trataba de que estas comunidades mantuvieran la capacidad de acoger lo distinto, aceptando y relativizando las diferencias étnicas y sociales, porque ahí es donde prefiguraba la humanidad nueva que Cristo anunció.
Y el tema de la hospitalidad era muy importante en aquellas comunidades, era un elemento fundamental de las prácticas de vida. Formaba los hábitos de los creyentes en Cristo, a fuerza de ejercerla y de recibirla. Era una virtud básica a la que estaban llamados todos los miembros de la comunidad. Es muy curioso porque en las normas, lo que se llaman las normas de viaje, en Marcos 6, por ejemplo, 6:8, donde se dice, vosotros cuando vayáis no llevéis ni bastón, ni no llevéis zurrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto está indicando, por ejemplo, al contrario de lo que sucedía con los cínicos, para los que el zurrón era parte de su indumentaria porque era un signo de autosuficiencia. Ellos no necesitaban nada porque se bastaban con muy poca cosa y podían subsistir por su cuenta. Pues a los misioneros cristianos y a los que se movían se les dice que no deben llevarlo. ¿Por qué? Porque al no llevarlo dependían de la hospitalidad de las comunidades. Pedían y recibían hospitalidad. Y al dar y al recibir hospitalidad se hacía comunidad y se hacía realidad esas nuevas relaciones del reino de Dios que Jesús había proclamado. Por lo tanto, esta era una práctica que iba creando hábitos e iba creando un estilo de vida nuevo. Es verdad que hubo gente que se aprovechó, y de hecho la Didache ya pone ahí: a quien diga que el Espíritu le ha dicho y que se ponga a la mesa y se pone el primero, ese es un farsante. A que se quede más de 3 días, venga, aire, aire. Es decir, se ve que efectivamente había excesos, había abusos de confianza, pero la práctica se seguía haciendo. Había una caja común, como atestigua Justino en el caso de Roma, y dice: los que tienen y quieren, cada uno, según su libre determinación, da lo que bien le parece y lo recogido se entrega al presidente. Y él socorre de ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad y otras causas estén necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Esto es siglo II, Justino en Roma, pero hay otros muchos testimonios en otros lugares. Con el paso del tiempo se fue designando a ciertas personas para que se ocuparan de estos temas. Las viudas, por ejemplo, fueron, como digo, también un estamento, un grupo muy importante en el ejercicio de estas labores en la Iglesia primitiva. Y a partir del siglo IV, con el aumento de las peregrinaciones, empiezan a hacerse edificios para acoger a los peregrinos y a la gente de paso. Un tercer aspecto es el trato a la infancia, la actitud frente al infanticidio, el aborto, la exposición y la pederastia. El modo de vida del mundo greco-romano, del grupo helenista y judío. Bueno, sin ninguna duda, algunos niños eran muy queridos por sus padres y hay montones de lápidas y de inscripciones que así lo demuestran. Sin embargo, la consideración que se tenía de los niños en la antigüedad era muy diferente a la que se tiene hoy. Estaban expuestos a una gran violencia que se ejercía sobre ellos de formas múltiples. Eran habituales exponer a los bebés, el infanticidio, la esclavitud, los trabajos forzados, la tortura, el abuso sexual, su explotación en la prostitución. Es verdad que hoy también muchos niños de ambos sexos siguen sometidos a semejantes violaciones y a semejantes violencias, pero la diferencia está en que hoy se ve como algo anormal y execrable, y en aquellos momentos eran muy pocas voces las que condenaban esas prácticas. En la época histórica que nos estamos refiriendo, los niños importaban como proyecto de adulto, es decir, eran casi como una inversión para la ancianidad, porque la mayoría de la gente vivía en un nivel de subsistencia, tenían que controlar el tamaño de la familia. Los métodos de control de la natalidad, que se contemplaban,
cuando no funcionaban otros, eran el aborto, la exposición del recién nacido y el infanticidio. Estos métodos se utilizaban también en caso de ilegitimidad, de malformaciones o en el caso de que hubiera habido señales portentosas adversas relacionadas con el nacimiento. Cuando no funcionaban esos métodos anticonceptivos que existían, pomadas, condones, etc., el aborto era uno de los medios para remediarlo, mediante bebedizos o manipulación mecánica del feto. Había filósofos grecorromanos que condenaron el aborto y que culparon a las mujeres de su práctica. Suponían en ellas razones económicas, frivolidad, ocultación de sus infidelidades, como no. Sin embargo, hay que preguntarse que, dado el altísimo riesgo para las mujeres de morir o de quedar estériles al abortar, pues deja sin explicar del todo que esas fueran las razones fundamentales. Estos autores no mencionaban que en la mayoría de los casos eran los varones los que ordenaban abortar, que eran ellos los que decidían la muerte o la vida del bebé. El cabeza de familia era quien tenía que aceptar al bebé. Se hacía una liturgia en la que se le dejaba en el suelo y si el cabeza de familia lo recogía, ese niño era aceptado y si no, era condenado. El destino era la muerte o la exposición. Y esto último lo tenían que hacer las mujeres o los esclavos. El infanticidio. El infanticidio era la acción de eliminar a la criatura una vez nacida, normalmente antes de los 7 días, pero también se daban casos entre los 1 y 3 años. Era habitual ahogarlos, arrojarlos al río, a las cloacas, y esa era la suerte que corrían muchos niños que nacían deformes o débiles. En el caso de la exposición, consistía en abandonar al bebé a su suerte, y ahí parece haber sido una práctica muy extendida en el Alto Imperio Romano. Es conocido un texto de Egipto que dice así: Hilarión a su hermana Alice, has de saber que aún estoy en Alejandría. No te preocupes si los demás vuelven y yo permanezco aquí. Te ruego que cuides del pequeño y tan pronto como reciba el salario te lo enviaré. Si por fortuna estás embarazada y es un niño, que viva. Si es una niña, exponla. Dependiendo de si se deseaba que el bebé muriera o que fuera recogido por alguien, se le dejaba en un paraje desértico o en un lugar conocido y transitado. A veces se le ponía amuletos para una posible futura identificación. La pobreza de la familia solía ser la causa más importante del abandono de estos bebés. Muchos de ellos eran recogidos para criarlos y luego venderlos como esclavos, para venderlos en burdeles, ¿no? Algunos, es verdad, que eran recogidos por familias que no tenían hijos. Por ejemplo, el pastor de Hermas dice que él fue recogido así. Bien, había diferencias entre los modos de vida de unos y de otros pueblos, de unas u otras épocas en estas prácticas. En la época en la que nos referimos, estas prácticas se daban de forma bastante generalizada entre egipcios, griegos y romanos, ¿no? Sus leyes y sus costumbres no las prohibían. Es verdad que había filósofos como Musonio Rufo, Tácito y Heracles que criticaban las prácticas. Pero no fue hasta el siglo II cuando empezó a cambiar esta situación. Sin embargo, el modo de vida judío rechazaba radicalmente la exposición y el abandono. El fundamento de este rechazo era la teología de la creación. Es decir, la creación era una obra buena de Dios y además los que habían nacido eran criaturas de Dios. Se inculcaba la responsabilidad moral y legal a los padres a cuidar de sus hijos. A veces los rabíes parece que consentían la exposición de los bebés solamente a los padres que eran muy pobres. Pero una cosa es el mal menor y otra es la justificación. El caso de la pederastia fue otra práctica del modo de vida grecorromano, que era de una violencia especial para con los niños de ambos sexos. En Grecia estaba admitida y se consideraba aceptable y normal que un hombre mayor tuviera sexo con niños o niñas de estatus social más bajo, con niños o niñas esclavos y prostituidos o prostituidos.
En el mundo romano del siglo I hay muchas fuentes que aluden al sexo con niños y niñas esclavos. Lo consideran normal, incluso deseable. A veces hay algunos que dicen que es mejor que el sexo con mujeres. Era algo normalizado, permitido para los varones, incluidos los hombres casados. Juvenal, Horacio, Catulo tienen poemas que hacen alusión a esto, o Marcial, pero estaba prohibido, incluso penado para las mujeres. Hubo voces que lo condenaban, muy pocas. Por ejemplo, Catón hablaba contra el uso sexual de esclavas, o Musonio Rufo. No eran muy rotundas y a veces lo que se ve debajo es que el esquema cultural que movía su crítica no era el derecho del niño, del esclavo o de la esclava, sino que tener sexo con esclavos era signo de debilidad, era una pérdida de control, era que se mostraban más débiles que aquellos y esto invertía el orden natural, según ellos. Existe una inscripción en una casa familia en Filadelfia en el que se prohíbe, Filadelfia, del siglo I a.C., se prohibía corromper niños, vírgenes, las relaciones sexuales entre hombres casados y mujeres casadas, fueran libres o esclavas, y es una cosa realmente novedosa en aquel panorama, ¿no? En el modo de vida judío, la práctica de la pederastia era fuertemente condenada, aunque por supuesto, seguro que algunos la practicaron. La enseñanza de Filón en contra de la pederastia y los pederastas es abundante, y también en la Misná, en la Tosefta, en el Talmud. Y de nuevo, ¿cuál era la base? La base era la consideración de las personas creadas a imagen de Dios, ¿no? De toda criatura creada a imagen de Dios. Bien, esto es el modo de vida del mundo circundante. ¿Qué decimos del estilo de vida cristiano? A finales del siglo I, en Siria, en línea con el modo de vida judío y con esa sensibilidad moral, el escrito cristiano de la Didaché dice las prácticas que no encajaban con el estilo de vida cristiano. Y dice así: no matarás, no adulterarás, no corromperás a los niños, no fornicarás, no robarás, no harás magia, no harás hechizos, no matarás a tu propio hijo por aborto, no matarás al que ha sido a luz, no desearás lo que es de tu prójimo. Larry Hurtado dice que hasta donde sabemos, la única crítica generalizada de la práctica del abandono de niños en los 3 primeros siglos de nuestra época, de nuestra era, se produjo entre los judíos y entre los cristianos. Los primeros cristianos habían sido socializados en el rechazo de esas prácticas, que era característica de la sensibilidad moral judía y del modo de vida judío. Los judíos, según algunos escritores grecorromanos, estaban entre los pueblos y se extrañaban, que criaban a todos sus hijos. El modo de vida judío y el estilo de vida de los seguidores de Jesús condenaban estas prácticas. Los que se incorporaban a la comunidad procedentes del modo de vida grecorromano tenían que ser resocializados en estas prácticas, en estos hábitos. Y aunque algunas veces probablemente se dieron casos de exposiciones de bebés, no eran prácticas comunes ni admitidas. En el relato de Marcos 10, 13, 16, que he dicho antes, donde Jesús abraza a los niños y los bendice, este era el ejemplo a imitar que guiaba las prácticas de las comunidades. Y recordemos las prácticas de la adopción. En el caso de la pederastia, hay que subrayar que casi a la vez que Marcial escribía sus epigramas defendiendo y loando las relaciones con niños esclavos, se escribía la Didaché que acabo de mencionar, donde se denunciaba esas prácticas que se consideraban impropias de los seguidores de Jesús. Además de la tradición y la sensibilidad moral judía, los seguidores de Jesús tenían el ejemplo de la vida de Jesús. Hay un texto en Marcos 18, 5, 7, donde se condenan las prácticas y la exposición y el abuso sexual de los niños, aunque normalmente no se suele explicitar esto, no se suele ver
o no se ha visto hasta hace poco, el que, bueno, parece que detrás de este texto está precisamente este problema. Cuando Jesús dice a cualquiera, hay de vosotros cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de molino y le echaran al mar. Bien, este verbo escandalizar, que se hace también en otros lugares del Evangelio y de la literatura extrabíblica, permite afirmar que se está aludiendo a un pecado de tipo sexual. Cada vez más hay exegetas que se están fijando y que son, por la comparación que hacen con otros usos de este verbo en otros lugares, que este verbo aludía a este tipo de prácticas. Y aquí se estaría utilizando en relación con el menosprecio de los pequeños, en relación con la exposición de niños y con la práctica también de la pederastia. Durante todo el siglo II no cesaron las condenas a estas prácticas violentas con los niños. La carta de Bernabé, que se escribe en Siria hacia el 130 o en Alejandría, condena la exposición y la pederastia. Son escritos catequéticos que lo que quieren es conformar los hábitos de las comunidades, modelar la percepción y las actitudes en una dirección muy diferente a la visión que sobre los mismos temas existía en el mundo circundante. Lo mismo tenemos en Justino Mártir, etcétera, etcétera, etcétera. Los seguidores de Jesús denominaban, todos estos escritores denuncian estas prácticas como vicios incompatibles, es decir, como hábitos perversos con el estilo de vida cristiano. Los seguidores de Jesús denominaban seductores de niños aquellos que tenían sexo con ellos. Se negaban a llamarles amantes de niños. Se les llamaba, como se les solía llamar, se les solía llamar pedófilos, paidófilos, viene de paidos, niños, filos, fileo, amar. Se negaban a llamarles así y les llamaban seductores de niños. ¿Ya? Es decir, que incluso en el lenguaje y en la forma de nombrar la realidad, su sensibilidad moral y su percepción y la valoración de cada una de estas prácticas hegemónicas que se daban por supuestas eran realmente negativas. La protección de los niños respecto al uso y abuso sexual por los mayores, sobre todo la de los chicos, pudo ser un área en la que los seguidores de Jesús fueron realmente contraculturales. Los seguidores de Jesús fundamentaban esta prohibición, la prohibición de estas prácticas, como he dicho antes, en la teología de la creación, como hacían los judíos. Consideraban a los niños como creados por Dios a su imagen. Y esto no era normal, porque los niños no se consideraban como seres humanos, se consideraban seres humanos infieri, como proyectos todavía. Pero hay un libro muy curioso que dice cuando los niños llegaron a ser seres humanos, porque no era habitual considerarlos así. Por eso, bueno, pues es verdad que de los testimonios que tenemos y que disponemos, no podemos obtener una pintura exacta de la situación, pero sí nos permiten hacernos una idea probable. Por una parte, es verdad que no cambiaron las ideas tradicionales acerca del lugar de los niños o de los esclavos en la casa familia, pero sí que se consideraba que su relación con Dios, su dignidad como criaturas, como bautizados, era igual a la de los adultos. Dios les había dado la misma dignidad desde su nacimiento, y estas ideas, junto a la ética sexual y la llamada a la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos, fue generalizando un estilo de vida que tuvo consecuencias positivas en forma de condenas a ciertas prácticas y en la promoción de otros hábitos. Bueno,
Pues es que no me resisto a hablar del uso del dinero, porque es algo importante, ¿no? El tema de la limosna y de los bienes compartidos. El modo de vida del mundo grecorromano y judío, como ya hemos dicho al comienzo, los sistemas estatales de bienestar y protección no existían. En las ciudades grecorromanas, la atención a las situaciones de necesidad de las personas con menos recursos quedaba en manos de la iniciativa privada, y las formas fundamentales de ejercer esta ayuda eran el evergetismo y el patronazgo. Es decir, los evergetas eran aquellos que daban dinero, que hacían donaciones, que compraban grano en momentos de crisis, que hacían un gimnasio, que hacían unos baños. ¿A cambio de qué? A cambio de que pusieran sus nombres en las placas a la entrada de la ciudad, pusieran una estatua en la puerta de la ciudad, en fin. Y los patrones el patronazgo era una relación más personal, era una persona que era poderosa, influyente, rica, establecía una relación de patronazgo con otras personas de estratos inferiores y le procuraba por cierta cantidad de dinero, comida o influencia en los juzgados. ¿A cambio de qué? A cambio de que hicieran la salutatio todos los días, le fueran a hacer el rendezvous y le acompañaran por la calle, le dieran votos. ¿Por qué? Porque cuantos más clientes se tenían, pues más honor tenía la persona. Estos eran pues sistemas que tampoco es que sean muy desconocidos y que nos resulten muy extraños. Ambos proporcionaban bienes diversos a cambio de honor. En el entorno cultural, el compartir económico se podía dar en este modo de vida grecorromano, pero solo en algunos grupos filosóficos de élite, por ejemplo en los pitagóricos, en los epicúreos, en cuyo estilo de vida aparecía el ideal grecorromano de la amistad que lo comparte todo. Pero esas prácticas no eran comunes en el modo de vida normativo del imperio, en el que las personas luchaban por subsistir y en el que habían sido socializados. Pero, ¿cómo era el estilo de vida de los seguidores de Jesús? La relevancia que tenía la relación pecuniaria en la vida de aquellas primeras comunidades era muy importante, porque permitía la solidaridad generalizada característica de la vida familiar. No eran familias las comunidades, pero la solidaridad que tenían en ellas era como la que se ejercía en las familias. Las prácticas fundamentales por las que se llevaba a cabo esa solidaridad generalizada eran la limosna y el compartir los bienes. La limosna, que a nosotros nos suena horrible, ¿por qué decir otra cosa? Porque hoy está muy deformada, ¿no? Incluso el mismo término y la acción a la que esta palabra se refiere, pero fue una práctica determinante que creó un hábito y que creó un estilo de vida en los primeros seguidores de Jesús, porque era expresión de un tipo diferente de relaciones sociales, un tipo de relaciones que estaban guiadas por la solidaridad y la generosidad, un hábito que no estaba presente en el modo de vida del entorno, sobre todo con los que no eran de tu sangre y no eran de tu familia, ¿no? La ética de la caridad había existido en la época homérica, pero había desaparecido en gran parte, y con ella la importancia de la limosna y la hospitalidad. En el modo de vida normativo de la sociedad grecorromana no había interés por los pobres, sino por los amigos. Existía, bueno, ya hemos dicho, el patronazgo, el evergetismo, etc. Y hemos dicho también que el mismo término limosna fue una influencia judía. La palabra limosna viene de la raíz misericordia. La palabra limosna es eleemosine y la raíz misericordia es eleos. Es un término cuyo significado ha quedado pervertido. Esto de que a mí no me tengas misericordia, no me tengas compasión, pero el término realmente evoca el padecer con el otro, el ponerse en lugar del otro y el moverse para solucionar esa situación, ¿no? En el Evangelio aparece en
el buen samaritano, aparece ese movimiento. Y realmente, lejos del ideal de la impasibilidad griega, el Dios bíblico se deja afectar por el sufrimiento y la necesidad del pobre y se mueve a remediarlo. Esto sería increíble, esto no estaba bien visto en la sociedad grecorromana, porque un varón, como debía ser un varón, no se tenía que dejar, y de hecho en Epicteto hay algunos escritos que van en esta dirección. Sí, tú escucha lo que te dicen, pero no te dejes afectar por el dolor del otro, por la situación del otro. Esto es todo lo contrario a lo que vemos en el Dios judío y en Jesús de Nazaret, en el Dios cristiano. Por eso esta característica de Yahvé, al que debían imitar, era el fundamento de la sensibilidad ética y de la praxis compasiva. Jesús recoge, profundiza y transforma al poner la limosna por encima de la pureza, ¿eh? Y hace de la limosna una nueva forma de ordenar las relaciones. El ejemplo del buen samaritano realmente es una forma, es un relato magistral de este cambio de perspectiva que pone al necesitado y su socorro en el centro, ¿no? El centro no soy yo, no es de quién soy yo prójimo, sino de quién es el prójimo que necesita que yo me acerque a él. Bien, la limosna y el préstamo sin intereses y la hospitalidad son símbolos de ese tipo diferente de relaciones sociales y económicas. Apuntan a un estilo de vida diferente que quiere crear una sociedad diferente. Son expresiones de una solidaridad generalizada más allá del propio grupo familiar y llegaron a ser una seña de identidad de los seguidores de Jesús y de su estilo de vida. Suponían al menos un cierto desafío al modo de vida normalizado de la sociedad grecorromana. El segundo elemento era el compartir los bienes. La limosna se podía hacer de forma individual o de forma colectiva, pero también de una forma más organizada. Y ahí estaría el tema del compartir los bienes. Las comunidades habían asumido una serie de ayudas económicas, ¿no?, en lo que se llamaba la pantacoiná, el todo en común, al desarrollar la vida comunitaria. Lo hemos visto cuando ponían en una cesta y luego había alguien que era el que repartía, etcétera, ¿no? Estaba más allá del hecho esporádico, era un compartir los bienes. Los seguidores de Jesús, reunidos en comunidades organizadas como casas, familias plurales, inclusivas en la diversidad étnica, social y económica, aportaban al fondo común según sus posibilidades, según sus bienes, para salir al paso de las necesidades de los miembros más necesitados. Bien, Lucas menciona esta práctica de los bienes en Hechos, ¿no?, y a veces esto se ha malinterpretado como un protocomunismo. En realidad lo que está subrayando es, de forma narrativa, cómo esa práctica de la comunidad, esa práctica del poner en común construye comunidad, socializa a quienes son de la comunidad en esos hábitos y representa un elemento clave para la cohesión de la comunidad. Cuanto más se comparte, más comunidad se crea. ¿Por qué mueren este matrimonio? Porque en realidad dejan de hacer comunidad y por lo tanto dejan de ser comunidad. Es una forma simbólica, no porque Pedro tuviera ese poder de matar y castigar, ¿no?, sino que al dejar de aportar, al querer engañar, al querer aparentar, dejan de ser comunidad y dejan, por lo tanto, de pertenecer a esa comunidad. Voy a resumir, porque un rasgo muy importante que ya aparece en Jesús, y es que es la limosna y la benefacción, y esto aparece mucho en Lucas, no debe hacerse al estilo de los patronos del modo de vida grecorromano, que daban para que luego les dieran honor o pusieran sus nombres en placas, es decir, para ganar un nombre, un renombre y honor en esa sociedad, ¿no? Cuando Lucas dice lo que de tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, en realidad Lucas, que es una comunidad donde hay posibles, pues su tema es, bueno, vosotros no os creáis que por dar vais
tenéis los derechos que tiene un patrono o una vergeta en la sociedad romana. Vosotros dais. Y que nadie sepa lo que el otro da. Y para esto, para no hacer diferencias, era para lo que existía ese compartir los bienes, esa caja común. Es decir, se ponía, dice Lucas, a los pies de los apóstoles, o antes hemos visto que se ponía en la caja común y luego había alguien que lo administraba. ¿Esto qué es lo que favorece? Que nadie aparezca como el donante, como aquel al que se le debe honor, sino que se ha hecho lo que se debe. Siervos inútiles sois, que dice el Evangelio. En este sentido, es curioso porque este sistema se parecería mucho más al sistema que tenemos nosotros de impuestos, ¿no? Se da y luego se distribuye. Otra cosa es que se haga bien o mal, como ellos lo hacían bien o mal, pero es ese aportar, ese deber de aportar para realmente después construir algo común y ayudar a aquellos que estaban en una situación peor. Esto suponía un cambio de actitud, como podemos entender, una forma diferente de mirar. Eran prácticas diferentes que tenían que crear hábitos diferentes, percepciones diferentes y un estilo de vida diferente. Y esto costaba a aquellos que desde niños habían sido socializados en otro estilo de vida, en otra forma de vida. Pero esta práctica de compartir económico en las comunidades creaba unos hábitos nuevos, unos hábitos contraculturales característicos. Creaba sentimientos de pertenencia y fraternidad muy poderosos y a la vez fomentaba una sensibilidad moral muy acusada sobre la implicación en la suerte de los otros más necesitados, sobre las relaciones personales y sociales que creaba la práctica del compartir. Esta práctica del compartir se fue organizando, como digo. Primero eran los presidentes de las comunidades, después, pues había grupos que asumían, las viudas de nuevo tenían un gran papel, los diáconos de ambos sexos, las vírgenes, que eran otros grupos. De esa mayor responsabilidad de los obispos en el servicio de la caridad, podría parecer que su papel era el del patrón, ¿no? El obispo va cogiendo cada vez, un protagonismo mayor, un papel mayor en ese distribuir a quien necesitaba. Y podría parecer, pues ya está, era como el patrón del momento. Bueno, eso probablemente fueron desviaciones posteriores, pero en aquel primer momento, en aquellos momentos, había una gran diferencia entre un obispo, es decir, un responsable, un presidente de las comunidades que tenía la responsabilidad en el servicio de la caridad, y un patrón del mundo grecorromano. ¿Cuál era la diferencia? Pues la forma de prestar ayuda y la consideración de aquellos que la recibían. En primer lugar, el obispo tenía muy claro que él era el administrador del dinero que ponía la comunidad. Y en segundo lugar, quienes recibían la ayuda, y esto es muy importante, no quedaban convertidos en clientes obligados a devolver en forma de honor la ayuda recibida. La motivación de la ayuda no era el honor, sino la justicia que se les debía a esas personas, que estaba fundamentada de nuevo en su cualidad de ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, bautizados y bautizadas en Cristo. Con esto acabaría y me queda un poco el tema de la espiritualidad. Vamos a ver lo que el público quiere, pero yo también creo que quizá lo has quitado por falta de tiempo. Sí. Pero un tema muy importante era la esclavitud. Sí. Y de eso en tu libro hablas mucho. Bueno, y luego los rasgos espirituales. ¿Os parece bien que se extiendan estas dos cuestiones? ¿Os parece bien? Y luego pasamos a más. ¿Perdón? ¿Le parece bien? Sí, las dos cosas. Primero las dos cosas.
si os parece, qué pasaba en aquel mundo de esclavitud, ¿no? Había esclavos entre los cristianos, cómo los trataba la comunidad, hizo algo la comunidad por que eso cambiara, y luego los rasgos de la espiritualidad. Que son muchas cosas, y me da la sensación de que voy rápido y saltándome. Pero bueno, vamos a ver, claro que existía la esclavitud, era el sistema que existía, era el modo de vida habitual y era la concepción que tenían. Se suele decir que los cristianos no abolieron la esclavitud. Evidentemente, los cristianos no abolieron la esclavitud. Y hay textos en los que se dice a los esclavos que sean obedientes a sus amos, etcétera. Es un tema muy debatido porque los expertos no se ponen de acuerdo en si realmente los cristianos hicieron algo nuevo en el tema de la esclavitud o siguieron el modo de vida del mundo grecorromano. Parece que efectivamente hubo cristianos que tuvieron esclavos, pero también es cierto que había unas ciertas peculiaridades, y es que los cristianos formaban parte de las comunidades junto con los libres, y que podían tener cargos y que podían tener responsabilidades en las comunidades. Aquellos cristianos, en muchas ocasiones, los dueños no eran cristianos. En los casos en los que eran cristianos, los esclavos, lo que parece es que sí respetaban algunos aspectos que no se respetaban en el modo de vida cristiano, en el modo de vida del ambiente. Por ejemplo, los esclavos no tenían derecho a tener familia, no tenían derecho a casarse, no eran dueños, no tenían derecho a los hijos que tenían eran de los dueños, no tenían derecho a casarse, se unían, pero podían ser separados en cualquier momento, podían ser utilizados sexualmente, etcétera. Bien, en estas prácticas es donde los dueños cristianos parece que fueron modulando ese comportamiento, ¿no? En principio porque se consideraba que un esclavo era también hijo de Dios y bautizado en Cristo, en el caso de que lo fuera. Se solían respetar las uniones de esclavos, no se solía separar a las familias y se consideraba que tenían también una responsabilidad, se les consideraba personas, y de eso sí se ven los textos. El abolir la esclavitud, los cristianos en aquel momento realmente eran unos grupos marginales, ellos no podían abolir la esclavitud en el imperio, ¿no? Pero sí que, tuvieron un tipo de prácticas, pues, un poco diferentes con los esclavos. Luego hay mucha discusión si se utilizaba a las esclavas sexualmente, sí o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Esto está todavía, pues cada vez se está estudiando más desde esta sensibilidad y desde estas perspectivas. Pero ciertamente el que en las comunidades hubiera esclavos y se les tratara, pudieran tener cargos de responsabilidad o se les tratara como personas que tenían una dignidad, etcétera. Bueno, esto ya también era un paso que después fue profundizándose. En el caso de la espiritualidad de los primeros cristianos, decir que el mundo en el que vivían era un mundo de magia, de hechizos, un mundo plagado de espíritus buenos y malos, los espíritus de los antepasados, los espíritus de los muertos, esto era el mundo de las ciudades, digamos, ¿no? Frente a este mundo, el estilo de vida cristiano, pues, y su creencia en Dios, su creencia en Jesús, supuso una liberación de todas estas fuerzas que poblaban el universo.
En línea con el mundo, con el modo de vida judío, la espiritualidad cristiana que tenía a Jesús muerto y resucitado en su centro y su brújula, estaba enraizada en la historia, aunque no abandonaba la utopía, es decir, aquello que todavía no tenía lugar, ¿no? Y esto les obligaba a tomarse en serio la causa de, pues de aquellos que sufrían, de aquellos más vulnerables, el cambio. La persona y las personas era un aspecto irrenunciable de esta espiritualidad cristiana, ¿no? De esta espiritualidad de los primeros cristianos. La referencia y el fundamento no eran unos dioses lejanos y caprichosos, sino el Dios que se había manifestado en Jesús de Nazaret. Ese Dios que hacía de las personas y de la historia pues un lugar a tener en cuenta, un lugar a tomarse en serio, algo a tomarse en serio, ¿no? Era un lugar de encuentro, un lugar de manifestación, algo que no estaba determinado por fuerzas caprichosas. Y esto había sido una liberación, o era una liberación. Era algo que estaba por hacer. El culmen era el seguimiento de Jesús con todas sus opciones y con todos sus valores, con esa, digamos, revolución de valores, ¿no? El espíritu del resucitado liberaba de miedos a otros espíritus, a otras fuerzas que se habían endiosado, porque todo se consideraba bajo el dominio de Dios creador, un Dios que era bueno y que posibilitaba a los seres humanos. Hoy diríamos, les empoderaba, ¿no? Les daba autonomía, les acompañaba. El mundo adquiría un cariz nuevo, con sentido, con referencia. En palabras de Fidel Azpurúa, en su libro La espiritualidad bíblica, él dice que era una espiritualidad de amparo, de acompañamiento, de resistencia esperanzada, de esperanza resistente. Y yo digo la famosa hipomoné, ¿no? De la que tanto habla el Evangelio, esa resistencia esperanzada o esa esperanza resistente. Esto es lo que yo diría sobre que son, dos trazos, pero claro, tenemos que darnos cuenta aquel mundo en el que se usaban amuletos porque las fuerzas y los espíritus y los daimones rodeaban a los individuos, ¿no? Ya en el mundo judío, pero en el mundo cristiano mucho más, supuso una liberación, supuso un centrarse en esa posibilidad, ¿no? De hacer algo nuevo, de seguir haciendo algo nuevo. Bueno, ha llovido sobre todos y todas una lluvia densa, ¿no? Pues cualquiera de los detalles que queráis ampliación o alguna otra cuestión referida a aquel mundo para nosotros tan lejano y desconocido, pero en el que se ve brillar el espíritu, pues podéis preguntar si queréis. O a lo mejor está todo tan claro que ya no hay preguntas que hacer. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bien, pues si quieres. Sí, me gustaría acabar diciendo que estas prácticas que hemos visto, y lo he apuntado, creaban ciclos resocializadores, es decir, que, como he dicho, quienes experimentaban estas prácticas se convertían en sujetos activos y las repetían con otros. Y sigo diciendo, porque esto tiene mucha importancia para el hoy, ¿no? Esas comunidades vivas, esas comunidades acogedoras, esas comunidades que impulsaban, donde se vivía y donde, por lo tanto, se posibilitaba esa resocialización en esos nuevos hábitos, ¿no? Y como resumen, me gustaría recoger un texto, ¿no? El texto que recoge esa importancia y centralidad de las prácticas en la vida de los seguidores de Jesús.
Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono, serán congregadas las naciones y él separará los unos de los otros. Y entonces dirá el Rey: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces los justos les dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, forastero y te acogimos? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No es solamente activismo. Esto surgía porque había una experiencia, de fe y una experiencia de vida, de la presencia de esa espiritualidad, de la presencia de Jesús que se vivía en la comunidad y que era la que permitía realmente llevar esto, vivir y llevarlo a la práctica. Bien, antes de que demos el aplauso de despedida, yo quiero recordar dos cosas. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿No? Sí. Bueno, pues adelante. A mí me ha quedado... Estoy aquí, sí. Atrás. Sí. Te vemos, Roberto. Sí. A mí me ha quedado un poco... es decir, que estas comunidades poco a poco fueron capaces de cambiar su mundo, ¿no? Y, bueno, los valores que lo hicieron posible, me da la sensación que hoy día también... Hoy, en cambio, nos encontramos que, primero, hay un individualismo tremendo en nuestra sociedad. Como la comunidad, como grupos vivos de compartir experiencias, vida, de alguna manera ha desaparecido, o lo que hay no tiene demasiado peso. Además, muchos de los grandes logros, bien sea en los derechos humanos, de alguna manera se ha logrado, aunque hay grandes problemas, ¿no? La Iglesia, yo creo que sigue cuidando, ¿no?, el tema de del cuidado a través de los Cáritas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ha perdido esa fuerza y no solamente ha perdido, sino que por el individualismo y por los problemas que hay en la sociedad, la secularización que se ha planteado me da la sensación de que esa fuerza ha desaparecido, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de esto, ¿no? ¿Por dónde tendría que ir? No sé si es posible, es una pregunta muy genérica o... Sí, yo creo que por una parte, claro, ahora, y se suele decir, la iglesia en general, la organización de la Iglesia, las parroquias, son tan grandes que son como las diócesis medievales, se suele decir. Entonces, esa vida de grupos más pequeños, donde la gente se conoce, donde puede compartir, eso no existe, o existe, bueno, pues sí, existen comunidades algunas, pero no es lo general. Yo creo que eso es un reto, volver a recuperar esa forma de relación, esa forma de vivir, ¿no?, en grupos más pequeños. Y de hecho una de las causas del éxito que tienen las sectas en Latinoamérica es precisamente, y en otros lugares, el que son grupos más pequeños que permiten la interacción, que permiten el conocimiento más personal, la actuación de las personas, la implicación, etcétera. Y yo creo que eso sería también una forma de revitalización. Por otra parte, nos tenemos que acostumbrar, lo mismo que aquellas
primeras comunidades a que los cristianos, es decir, el cristianismo, bueno, sí, hemos sido muchísimos porque se era por decreto, todo el mundo se bautizaba cuando nacía y ya está. Vamos a otro estilo, ¿no? Un poco quizá más también de comunidades o de grupo de comunidades, bueno, pues en un ambiente mucho más plural, mucho más secular, donde habrá que reinventarse, donde hay que recuperar esos lazos, esas relaciones, donde hay que, manteniendo lo de esa ayuda y esa implicación en el mundo, también hay que favorecer pues lo que decíamos de los rasgos de esa espiritualidad, ¿no? De ese fundamento por el que se hacen o por el que se lleva a cabo esas prácticas de vida, ¿no? Yo creo que hay una gran tarea en la que, bueno, hay que reflexionar, hay que discernir y en la que hay que participar también, ¿no? Pero ciertamente, y sobre todo en este momento, la Iglesia como conjunto está en un momento difícil, pero también yo creo que con posibilidades y con, eso es, con un horizonte abierto, ¿no? Para poder crear, para poder empujar. Sí, perdona. adelante. Sí. Perdona, que quería hacer una pregunta. A ver, no veo, si levanta la mano, gracias. Sí. Luego hay otra pregunta aquí adelante también. Vale, Adelante, perfecto. sí. Volviendo un poco más al tema histórico de la creación de comunidades primeras católicas, cristianas, quería saber, has comparado todo el rato con el mundo grecorromano, judío, ¿no? Pero quería saber si había alguna otra experiencia anterior en algún otro tipo de civilización circundante o un tiempo atrás, de una experiencia parecida de comunidad. No sé si se entiende la pregunta. ¿Pero comunidad cristiana? No, comunidad cristiana no. Me refiero si esos valores podían estar también inspirados en algún otro tipo, no solo comparando con el mundo judío, un mundo grecorromano, sino otro tipo de experiencias de civilizaciones diferentes. No es mi campo. Mi campo es los orígenes del cristianismo y se mueven ahí. En todo caso, es verdad que se mueven también hacia el este, pero conocemos muy poco, o para Egipto. He dicho antes que efectivamente el Código de Hammurabi recoge también una cierta sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, claro que existía en algunas sociedades una cierta sensibilidad hacia, digamos, los más vulnerables. En el caso del Código de Hammurabi, pues es evidente, ¿no? Más allá no, quizá algo Egipto, pero más allá no conozco otras. Adelante, aquí en la segunda fila, Peño, si acercas el micrófono, precisamente al que está con la cámara. Chemi, que quiere preguntar. Gracias. Es que no me resisto a que digas al menos dos palabras con dos temas que me preocupan. Uno es el de la mujer y otro es el de la ortodoxia. Ya sé que es complicado porque ya estamos fuera de tiempo, pero me ha encantado lo de modo de vida y estilo de vida. El modo de vida de las mujeres en aquella época más o menos lo conocemos, más o menos, o sea, muy poquito. ¿Qué puedes decir del estilo de vida de las mujeres? No solo de las viudas que has dicho, sino de la mujer, como tal. Ese es un asunto. Y el otro, me ha parecido entenderte que en las primeras comunidades, en los primeros siglos, había una primacía casi absoluta de la ortopraxis frente a la ortodoxia, que parece ser que la ortodoxia es la que luego nos ha complicado con los siglos posteriores, donde lo fundamental es la ortodoxia frente a lo que tú has planteado. Dos comentarios breves, si puedes, gracias. Bueno, el caso de la mujer es que es muy largo, no sé, pero vamos,
A ver, claro, las mujeres entran en las comunidades cristianas antes que los varones, digamos, de élite del gobierno. Y es una religión que es bastante femenina en sus inicios. ¿Qué es lo que sucede? Al organizarse en torno a la casa familiar, pues las mujeres tenían, digamos que un protagonismo en la casa familiar como organizadoras. Por lo tanto, en aquellas comunidades, al comienzo, va a tener un cierto papel. Las comunidades cristianas, el cristianismo se va conformando, va separándose del judaísmo hasta el siglo II más o menos, que es algo separado. Y lo mismo las comunidades, el estilo, los cargos, las funciones, los ministerios, es un proceso. Entonces, en un primer momento, como está en el ámbito privado, pues las mujeres que han entrado y que tienen un papel también en la casa, tienen un papel organizando la comunidad, ¿no? Y además hay funciones que no están tan fijas, no están tan definidas, pero en el momento en el que las comunidades empiezan a ser conocidas y empiezan a ser consideradas instituciones públicas, empiezan a abrirse y pues sucede que los valores culturales del mundo circundante y empiezan a entrar varones de ese mundo y de esas élites, pues empiezan a definir qué es la Iglesia como comunidad, como institución pública, dónde está el lugar de cada uno, y hay los esquemas culturales en los que han sido socializados y no resocializados suficientemente van a tener un peso muy importante. Así como en Gálatas dice, ya en Cristo no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Efectivamente, ni judío ni gentil, eso lo hacen a la perfección, pero las otras dos vinas ya es mucho más diferente. El problema es que posteriormente no se tenga en cuenta la historicidad que está, que es tan evidente en la configuración, en la organización de la Iglesia como institución. Es decir, la historicidad es un elemento esencial en la configuración. Y por lo tanto, no es que no tenga que haber institución, sino que las formas de organización son históricas, y eso es lo que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta. En el caso de las mujeres, fundamentalmente. Las mujeres en el mundo grecorromano estaban representadas por el cabeza de familia en la ciudad, y las mujeres en la Iglesia seguimos estando representadas, no pudiendo representar, y por lo tanto seguimos siendo menores de edad en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. En el caso de la ortodoxia y la ortopraxis, es verdad que lo primero, como digo, como decía el texto, a los catecúmenos se les dice y se les examina de su vida, de sus prácticas, porque lo primero es la vida y después llega la sistematización de las creencias, la sistematización de lo que está fundamentando esa vida. Y por eso en el libro nuestro equipo lo planteó así. Primero es la experiencia de haber sido encontrado, la experiencia de Dios. Después es la celebración de esa experiencia que lo vuelve realmente a recoger, que serían los ritos. Después es las prácticas de vida, es la vida que lleva adelante esa experiencia. Y por último, las creencias, son las doctrinas, es decir, las creencias existen porque es lo que fundamentan las prácticas, pero las doctrinas lo entendemos como la sistematización de esas creencias, ¿no? de esa fe que fundamenta las prácticas. Claro, esto es un paso posterior. ¿Por qué tiene que haber una ortodoxia? ¿O por qué se da la ortodoxia? Que es porque
y es necesaria en parte, o se vio como necesaria, porque en los 2 siglos o 2 siglos y pico en que tarda en conformarse el cristianismo, sobre todo en el siglo II, se empieza que ya han muerto pues la segunda generación y casi la tercera, es decir, han muerto los testigos directos, los discípulos de los testigos directos, y han muerto también los que conocieron a los discípulos de los discípulos. Entonces, claro, esto plantea el problema de la autoridad y de la interpretación verdadera. También en parte, por eso en la segunda generación se escriben los evangelios. Pero en estas empiezan a darse interpretaciones y reinterpretaciones del mensaje de Jesús. Y empiezan a aparecer libros sobre Jesús. Pero claro, empiezan a aparecer una serie de interpretaciones sobre lo que significa creer en Jesús, ser seguidor de Jesús, y sobre la tradición de Jesús, sobre lo que Él quiere y dice en las comunidades, bueno, que estaban desde los gnosticizantes hasta los judeocristianos. Había un arco tremendo de posiciones, y algunas de ellas se vieron, porque el proceso de formación, digamos, del canon o de la ortodoxia es lento y es trabajoso. Bueno, se encontraron con que algunas de estas interpretaciones pues tenían muy poco que ver con la intuición original, ¿no? Por poner un caso que siempre se pone y es un poco tópico, ¿no? Cuando algunos empiezan a decir porque empiezan a interpretar desde ciertas filosofías aquellas tradiciones que habían recibido, que había 2 dioses, uno malo, que era el del Antiguo Testamento porque había hecho la creación, y otro bueno, que era la luz, ¿no? Y entonces claro, porque la materia era mala, ¿no? De acuerdo con sus ideas, etc. Esto era una interpretación que se va dando, ¿no? Que se va viendo, que se va intuyendo, que por mucha reinterpretación que se ha hecho desde otras claves, en otras situaciones y por necesidad, pues esto no encaja. Y es entonces cuando se va, digamos, tratando de encontrar, como Tyson lo llama, una gramática. Esa gramática, esos principios donde se pueden reconocer todos y donde pueden reconocer la intuición original. Y es así, bueno, como se intenta o se va haciendo la ortodoxia, ¿no? Que en este proceso se dejan fuera ideas, posiciones que pueden ser menos heterodoxas, pues probablemente, ¿no? Lo que sucede con el caso del canon, cuando se dice estos libros sí y estos no, pues es muy difícil en un extremo decir este sí y este no. Ahí puede haber, ¿no? un margen pero se va haciendo. Es un proceso largo. En el caso del canon no hay una declaración oficial hasta el siglo XVI, hasta el Concilio de Trento, o sea que las comunidades tienen también un papel. Bueno, ese es el proceso, pero sí es verdad que la ortodoxia viene después de la ortopraxis, y que en un principio lo que crea el estilo de vida del cristianismo son unas prácticas que después se piensa sobre ellas, se sistematiza, etcétera. Perdonad un minuto, solo os voy a decir 2 cositas, creo que las 2 son interesantes. Bueno, la primera parte del Foro Gogoa, aparte del aplauso que le vamos a dar a Carmen, os deseamos, como no cabe de otra forma, pues una Navidad estupenda, y ya sabemos lo que es una Navidad estupenda para los seguidores de Jesús, y un año pues no menos estupendo, un año electoral que está lleno de interrogantes y que nosotros abriremos en el Foro Gogoa hablando de Europa, porque el martes día 15 de enero Daniel Innerarity, filósofo y escritor, hablará sobre retos para una Europa democrática y social.
Quiero recordaros también que en la puerta los compañeros y amigos de la librería Catacrac exponen y ponen a la venta, si tenéis interés, algunos libros relacionados con los temas de hoy y muy en concreto este libro del que deriva la charla de hoy. Así vivían los primeros cristianos, no me acuerdo el título exacto. Bien, y nada más, creo que sí, es el momento de darle un aplauso grande a nuestra amiga. Muchas gracias.